está con nosotros Nicolás Magner, es doctor en finanzas y profesor de universidades en Chile, con más de 15 años de experiencia. Actualmente es profesor full-time de finanzas de la Universidad Diego Portales y también investigador en finanzas e inversiones. Así que es un placer porque vamos a aprender hoy un montón y además de manera muy gráfica con Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Hola Anita, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me escucho, no sé si me escucho bien. Sí, perfecto. Perfecto. Buenísimo. Bueno, pues bienvenido. Voy con una pregunta que le hago nada más empezar a casi todos los invitados que pasan por aquí, es que me hagan una fotografía panorámica bajo su punto de vista de cómo está la economía en Estados Unidos, porque es verdad que estamos escuchando reflexiones muy dispares, ¿no? Tan opuestas como una economía robusta, que es lo que dice Jerome Powell, a una recesión por parte de muchos economistas. No sé cómo lo ves tú, Nicolás, como experto en finanzas y en economía y también desde fuera, desde Chile. Yo creo que la economía americana no muestra señales preocupantes como para pensar en una recesión. Es verdad que ya vamos a cumplir 2 o 3 años con algunos analistas que están diciendo que vamos a entrar en recesión y eso todavía no ocurre. De hecho, el 2023, que fue un año en donde vivimos las tasas de interés altas, muchos dijeron que estaban las curvas invertidas, había un montón de cosas que le hacía pensar una recesión y bueno, nunca ocurrió y de hecho tuvimos un mercado alcista que superó el 20%, llegó a 21% el S&P 500, así que, así que yo creo que la economía americana lo está haciendo bien respecto a que está controlando bastante bien la inflación y ya comenzó el periodo de recorte de tasa motivado por los buenos resultados de inflación y también por algunos malos resultados de empleo producto de todas estas restricciones financieras que vivimos durante todo el 2023 y bueno, la mitad del 2024. Eso es. Nicolás, bueno, dándote la bienvenida también por acá, que gusta escuchar ese acento chileno. Yo tuve la oportunidad de vivir 3 años casi en Chile, ahí cerca de la Universidad de Chile, así que me encanta ese acento. Te quería preguntar un poquito, dándote la bienvenida también por la rebaja de tipos de intereses. ¿Cuál es tu perspectiva? Porque vemos que, bueno, el mercado no realmente ha reaccionado de una manera extremadamente positiva y hay cierta cautela de parte de los inversores. ¿Qué crees sobre este escenario? Bueno, una bajada de tasa de interés nunca, al comienzo, nunca es una señal para saltar y para celebrar, ¿ah? Porque efectivamente siempre hay expectativa y hay sospecha, y lógicamente hay sospechas de que la Fed podría estar recortando tasa porque podría estar incorporando información que tal vez no está tan a la vista y por lo tanto siempre hay sospechas respecto a eso. De hecho, los activos de riesgo, como la bolsa, siempre van a tener volatilidades en los momentos de recorte de tasa porque efectivamente son activos de riesgo que dependen, ¿cierto?, de las expectativas del futuro y es natural que así sea. Ahora, les voy a mostrar después más adelante que hay dos escenarios cuando la Fed recorta tasa producto de una recesión y cuando la Fed recorta tasa en momentos en donde no hay una recesión. Y ahí sí podemos distinguir que hay dos escenarios distintos respecto a la bolsa. La bolsa efectivamente reacciona bastante mejor cuando los recortes de tasa no son en recesión. Y hoy día técnicamente no estamos en recesión. Y bueno, y mi forma de invertir y mi forma de analizar los mercados es reactiva y no es proactiva. O sea, en realidad lo que nosotros vamos haciendo es que vamos siguiendo los mercados, vamos siguiendo la información macroeconómica y en virtud de eso vamos viendo si es que estamos en escenarios de riesgo, de alta probabilidad de recesión o de capitulaciones de mercado. Pero al minuto eso no lo estamos viendo. Si quieres mostrarnos ese gráfico del que comentabas para ver esos dos escenarios, todo tuyo. Una cosa que yo siempre parto en mis clases es que trato como de que la gente se entienda por qué debería comenzar a invertir y debería comenzar a tomar sus propias decisiones con respecto a sus inversiones. Y una de las cosas que me motiva para ser profesor de inversiones y ser inversionista es que estamos viviendo en un mundo en donde aprender a invertir es absolutamente esencial, ¿ya? Estamos viviendo en un mundo que ya está transformado por la inteligencia artificial,
en un mundo que está digitalizado casi por completo. Las nuevas generaciones casi van a vivir en entornos digitales. Estamos en un desafío climático, cierto cambio climático que está generando que muchas zonas ya no tengan la capacidad de darnos servicios ecosistémicos y por tanto vamos a empezar a ver migraciones, que ya estamos viendo migraciones geopolíticas acá en América, ¿cierto? Pero también vamos a empezar a ver migraciones producto de temas climáticos y eso está generando mucha inestabilidad laboral e inestabilidad social. Así que el desafío de todas las generaciones tienen un desafío distinto. Creo que esta generación tiene el desafío de adaptarse. Y para adaptarse necesitamos recursos. Y de esos recursos, si es que no los tenemos, si es que no hemos trabajado para poder generar un portafolio de inversiones, para poder ahorrar, pero no solamente ahorrar bajo el colchón, sino que para invertir esos ahorros y poner a trabajar ese dinero, claramente nos va a hacer pasarlo muy mal. Noches de insomnio, problemas en el trabajo, problemas en las relaciones, poco tiempo libre, probablemente algunos ha vivido en esas situaciones y esas situaciones se viven mucho mejor cuando siento que tengo la capacidad de poder reaccionar y adaptarme y para eso necesito invertir. Así que yo siempre he dicho, las personas que saben invertir se sienten más poderosas para poder enfrentar cambios porque efectivamente son más fuertes para enfrentar cambios. Es radicalmente distinto enfrentar un desafío con dinero que hacerlo sin dinero. Así que te felicito tu programa, ¿cierto? Y felicito a todos los que se esfuerzan día a día para poder empujar a la gente, animar a la gente a que aprenda a invertir y se haga cargo de su dinero. Así que, nada, pues ya yo les digo a todos los que tienen 42 años que les quedan 38 años para empezar a invertir. Si tenéis 35, te quedan 45. O sea, pensando en que nos vamos a morir más o menos a los 80 años, no tenemos más tiempo y tenemos que empezar a hacerlo ya. Porque claramente aprender de inversiones nos hace personas más fuertes para el día de mañana. Así que eso hacemos en mi podcast rápidamente. Tengo un podcast que se llama Inversapiens, que ya tiene más de 240 episodios, así que ahí la gente también puede aprender a invertir con nosotros. Ya me presentaron, así que me salto esta diapositiva y vamos directamente a lo que está pasando en los mercados. Antes de eso, quiero hacer una mixtura, porque no quiero solamente hablar de mercados, sino que quiero también mostrar, hacer un tándem, ¿cierto? Ir mostrando lo que pasa con el mercado y también ir dando ideas que sean accionables, ¿ya? Y para eso voy a ocupar un instrumento que es muy popular, que se llama los ETF, que son fondos de inversión que se transan en la bolsa. En Norteamérica se conocen muy bien, ya tenemos más de 3.464 ETF listados en bolsa. Hace 2 años superaron el monto administrado a los fondos de inversión, así que en realidad es un instrumento que es muy flexible, está muy bien diversificado y es muy barato para poder comenzar. Si es que todavía no han comenzado, creo que es una muy buena forma de comenzar a invertir, ¿ya? Son baratos, fíjate que el 80% te cobra una comisión menor a un 1%. Acá en Chile tenemos comisiones de fondos mutuos que están en torno a los 3,5% anual. Carísimo hacer inversión delegada acá en Chile. Pagan dividendos. 151, por ejemplo, pagan 7% o más de dividendo al año. Y son bastante exitosos, han sido bastante exitosos en el último año. 2028, de estos 3.464, rentaron 12 o más por ciento en el año y 354 han rentado 12% al año o más durante los 5 últimos años. Así que esos son instrumentos de inversión que son bastante exitosos. A nosotros acá en Chile nos gusta, lo estamos promoviendo bastante. En Estados Unidos se conoce mucho más porque están bien diversificados, o sea, son fondos que se transan en bolsa, así que invirtiendo en ellos indirectamente inviertes en cientos de activos al mismo tiempo. Se puede invertir en dólares, acá en Chile nos gusta mucho la inversión en dólares, allá en Estados Unidos evidentemente lo pueden hacer directamente. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Ya algo les adelanté al momento de la entrevista, estamos viendo que ya terminamos este ciclo de hiperinflación, con una inflación que superó el 8%, muy peligroso para cualquier economía. Cuando aumenta la inflación, más allá de los rangos meta, perdemos poder adquisitivo, y esa pérdida de poder adquisitivo es pérdida directa del bienestar social. Y la economía está para aumentar el bienestar social de las personas. Así que
todas las economías modernas siempre están muy preocupadas de la inflación. En Estados Unidos se nos arrancó, pero rápidamente la Fed, tal vez no tan rápidamente, pero bueno, empezó a aumentar las tasas de interés, ¿cierto? Y eso provocó que pasáramos de más de un 8 y ahora estemos muy cercanos al rango meta, que es del 2%. Así que eso es una muy buena noticia y una muy buena señal de la salud de la economía norteamericana. ¿Qué cosas preocupan? Los últimos datos de empleo preocupantes. La economía norteamericana ha perdido su capacidad robusta, ¿cierto?, de generar una cantidad creciente de empleos. Se vio, ¿cierto?, en el Non-Farm Payrolls el último dato, ¿cierto?, de la semana anterior, que efectivamente los datos fueron bajo las expectativas y por lo tanto el mercado comenzó a ponerse nervioso porque podía pasar de que este aumento en la tasa y este periodo sostenido de tasa de la Fed, ¿cierto?, alta, habría finalmente dañado los fundamentos de la macroeconomía, no permitiendo este famoso soft landing, ¿cierto?, que es lo que queríamos nosotros, que la Fed lograra aterrizar la inflación, aterrizar la economía, debilitar la economía sin que se estrellara el avión. Y estos datos entonces empezaron a preocupar a los mercados y también empezaron a empujar a la comisión de la Fed para poder comenzar los periodos de baja de tasa, que fue lo último que vimos el 18 de septiembre. Mismo dato, ahora con el Job Opening, que es otro dato de capacidad para generar nuevos empleos. Fíjense que hay una tendencia bajista en esta capacidad. Efectivamente, esto responde a el aumento en las restricciones financieras de la economía, lo cual ha debilitado el crecimiento económico de Estados Unidos, que era necesario para poder controlar la inflación. Pero evidentemente estos datos, bajo las expectativas de los analistas, preocupan a los mercados y entonces eso también empuja a la Fed a empezar un periodo de recorte de tasas. Acá está el recorte, aquí se ve cómo la Fed comenzó progresivamente a aumentar las tasas de interés. Esto debilitó a la economía, pero también inició el año bajista que tuvimos en el 2022 en las bolsas. Obviamente los mercados financieros siempre van a reaccionar mal a un aumento en las tasas de interés, porque eso aumenta el costo de financiamiento de las empresas, aumenta el costo de financiamiento de las personas, daña el consumo de las personas, daña las ventas de las empresas, eso afecta a la última línea de utilidad, eso también afecta al potencial crecimiento, producto de la reinversión de las utilidades, es más caro conseguir capital para reinvertir, o sea, efectivamente los mercados toman estos aumentos de tasa como una señal de problemas en el futuro, salen a vender entonces los instrumentos de riesgo y eso hace que las bolsas caigan y cayeron durante el 2022. Lo que ocurrió, a diferencia de otro año, es que en el 2023 esperábamos momentos mucho más difíciles, esperábamos que incluso la economía, o esperaban muchos analistas que la economía entrara en recesión, cosa que no ocurrió y el mercado comenzó a tomar una tendencia alcista que se hizo fuerte a partir de abril del 2023 y hasta esta fecha seguimos en un ciclo alcista en la bolsa. Nicolás, disculpa que te pare. Entonces, para ir dando también datos directos, como estabas mencionando, es el momento de invertir en la bolsa de valores. ¿Es una oportunidad también para la renta fija? Exactamente. Ahora voy a mostrar por qué puede ser una buena idea empezar a invertir o seguir invirtiendo en la bolsa americana. Y después voy a pasarme a 3 activos que están relacionados. La primera va a ser oro, el segundo va a ser renta fija y después voy a terminar con Bitcoin. ¿Te parece? Ok, sí, te lo digo por el tiempo, porque como nos apremia, entonces simplemente, si quieres, lo que hacemos mejor es que te vamos preguntando directamente y así tú nos cuentas, porque si no se alarga en el tiempo. Entonces, precisamente por eso, o sea, definitoriamente es un momento para sí decirle que sí a la bolsa de valores. Sí, hay 2 cosas que son importantes. La primera, voy a mostrar rápidamente los gráficos. Aquí, la primera, hay 2 cosas que están pasando hoy en la bolsa americana. La primera es el inicio de los recortes de tasa de interés y la segunda son las elecciones.
Así que voy solamente a fundamentar con esos dos gráficos. Perfecto. Acá tengo un gráfico que está en el cero, fíjate acá, está en el cero, cuando se inicia el recorte de tasa, la línea roja que se ve aquí, esta línea ascendente, es el promedio de los años anteriores del SP500 cuando se inicia el recorte de tasa y no estamos en recesión. Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que ha pasado históricamente en la bolsa norteamericana, cada vez que empiezan los ciclos de baja de tasa, en promedio, la bolsa le va bien, cuando no hay recesión, ¿ya? Cuando hay recesión, que en la parte amarilla, efectivamente a la bolsa le va mal. Así que un tema de tener en cuenta es ir monitoreando. Mientras no tengamos recesión, es una buena alternativa aprovechar para invertir en la bolsa americana. Y lo último, sí. Nicolás, yo quería preguntarte por, bueno, pues cuestiones de tiempo, te agradezco mucho la oportunidad que nos estás dando, sobre el oro. ¿Cuál es tu opinión sobre el oro? Sabemos que pues, este metal precioso ha tenido un excelente resultado. ¿Qué está pasando? ¿Qué crees que va a pasar ahora? Sabemos que el oro tiende a ser una protección de valor, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Bueno, aquí estoy mostrando los futuros del oro, efectivamente de largo plazo, son con velas semanales. Y lo que estamos viendo aquí es que pasó algo muy importante en el oro en febrero de este año. Y es que fue capaz de romper una resistencia que empezó a construirse desde el año 2011. O sea, desde el año 2011 que el oro no fue capaz de superar este techo y en febrero de este año lo logró superar. Desde un punto de vista psicológico, esto es muy potente para el precio porque eso llama la atención de muchos inversionistas que efectivamente están entrando hoy día en el oro, no tanto para buscar refugio, sino que para aprovecharse de este rally que estamos viendo en el oro, que se está viendo acá. Fíjate cómo rompe en febrero y hoy día estamos en máximo histórico. Llevamos 6 jornadas, creo, consecutivas haciendo máximos históricos en el oro. Acá está el corto plazo, aquí se ve claramente cómo llegamos a un máximo en el 2020, no pudimos romperlo en la línea de los 2000, ¿cierto? Y ahora estamos, una vez que se rompe, hemos entrado en un proceso de rally en el oro, así que claramente es un activo también que es muy interesante para considerar. Desde tu perspectiva, ¿tú consideras que el oro, pues el aumento en el precio del oro es, una pregunta un poquito más específica, es realmente por incertidumbre económica? ¿Tiene algo que ver esto? Yo creo que hoy día las grandes inversiones del oro se están haciendo de dos partes. La principal, los bancos centrales están acumulando mucho oro y eso está acaparando una gran demanda por este metal. Y la segunda es una razón más técnica, más bien especulativa, ¿cierto? Que los traders están invirtiendo en activos con tendencia y están aprovechando este rally alcista del oro para poder entrar. Y eso también le está dando más benzina, ¿cierto?, al aumento del precio. Pero creo que son los dos drivers hoy día del oro. Principalmente el aumento de compra de los institucionales, bancos centrales y fondos de inversión, y detrás los inversionistas más especulativos, ¿cierto?, que están aprovechando de invertir en este activo en tendencia. Nicolás, se espera que Bitcoin termine el año en nuevos máximos históricos después de las elecciones, pero te pregunto, en el mundo cripto, ¿cómo ha sido o cómo se ha tenido en cuenta este recorte de tipos de la Reserva Federal? ¿Cómo van a influir los recientes cambios en el valor de las criptomonedas? Bien, aquí hay que hablar de tres cosas. Lo primero, el macrociclo que está viviendo Bitcoin. Acá en esta representación tengo los últimos 4 halving, que son los momentos que marcan, ¿cierto?, la mitad de un ciclo. Siempre después de un halving hay un aumento en el precio, o sea, siempre es lo que se ha visto anteriormente, ¿cierto? Después de un halving hay un aumento en el precio de Bitcoin. Así que desde esa perspectiva, Bitcoin tiene buenos fundamentos como para pensar que siga aumentando y comienza a ser nuevo máximo histórico. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Ahora, desde una perspectiva de baja de tasa, bueno, acá están los ciclos, aquí se ve cada línea, aquí está el halving, entonces cada vez que hay un halving hay un aumento, ¿cierto?, del precio de Bitcoin, después hay un año de corrección. Entonces nosotros estamos acá, fíjate que estamos esperando este aumento post-halving
de Bitcoin. Eso es lo primero. Ahora, esto podría comportarse similar a lo que se comporta un activo riesgoso cuando recortan las tasas en un escenario no recesivo. Eso también podría ser un buen argumento para pensar que Bitcoin a fin de año o dentro de este año pudiese llegar a máximo histórico. Otro tema importante es que generalmente los últimos cuartos del año son los mejores años para Bitcoin. Así que podríamos estar justo entrando en el último cuarto del año, lo cual podría terminar por desatar esta ruptura de los 74.000 para poder volver a ser máximo histórico. Y en términos de las elecciones, tengo aquí un grafiquito de las elecciones, creo por acá. Aquí están las elecciones, nuevamente comparando con las elecciones anteriores, ya sea vencimiento de los demócratas como vencimiento de los republicanos, en un año electoral y post el año electoral, Bitcoin se ha comportado también como un activo en alza. Podemos especular, ¿cierto? Si es que Donald Trump sale vencedor, eso podría adelantar este rally, dándole mucho estímulo porque, bueno, sus programas le dan más estímulo a las criptomonedas, y si sale Kamala, bueno, podría ese aumento de precios podría demorarse un poco, pero la evidencia señala que tanto republicanos como demócratas sean electos en el año de elecciones y post-elecciones, el primer año de gobierno, le ha ido muy bien a Bitcoin. Bueno, pues como decíamos, es interesante, ¿no? Estas explicaciones que nos estás dando acerca de cómo está afectando o cómo puede afectar la bajada de tipos tanto a la renta fija, a la renta variable. Hemos hablado también, por supuesto, de cómo puede afectar al oro y también cómo podría afectar a Bitcoin. En líneas generales, entonces, podemos esperar un final de año, ya no hablamos ya del próximo año, sino de aquí a final de año con elecciones de por medio. En definitiva, es un momento importante para invertir. Ya hemos dicho, ya a modo de resumen, en el oro, en cripto y por supuesto también en la bolsa, ¿no? Sí. Y el cuarto activo que también es interesante considerar es los bonos de largo plazo, ¿cierto? Los bonos de la FED de largo plazo, porque sabemos que cuando hay recortes de tasa, las tasas son inversamente relacionadas con el precio. Así que casi mecánicamente podríamos pensar de que si estas bajadas de tasa continúan, eso le va a dar estímulo al aumento en los precios. Tengo una preguntita ya un poquito para finalizar, y te agradecemos muchísimo los comentarios, ayudan muchísimo a los televidentes. ¿Qué sentimiento, porque nosotros los que estamos aquí en Estados Unidos tenemos nuestras opiniones y siempre nos queda la duda, aquellos que están fuera de los Estados Unidos, ¿cuál es el sentimiento que sientes en términos generales para los próximos 5 años, económicamente hablando, no solamente aquí en Estados Unidos, sino globalmente? ¿Cuál es tu sentimiento para la economía? Yo creo que la economía norteamericana va a seguir siendo la dominante a nivel mundial, el dólar va a seguir siendo la moneda dominante, no tengo muchas dudas de aquello. Creo que el gran desafío que tiene Norteamérica tiene que ver con controlar y con gestionar mejor su endeudamiento. Pienso que por ahí hay un gran desafío para la economía norteamericana, pero si que me preguntas si tengo alguna hipótesis o si tengo alguna evidencia que me permitiese pensar en grandes problemas de aquí a los 5 años, la verdad es que no diría que no hay nada grave por el cual preocuparse. Ya demostró que fue capaz de controlar una inflación, un periodo de hiperinflación con una política monetaria bastante responsable, y hoy día está demostrando que es flexible para poder acomodar esa política a los nuevos desafíos que tiene la economía hoy día. Perfecto, Nicolás. Un placer. Te seguimos en tus redes sociales, Inversapien, que es donde ofreces también esos cursos para todos los que quieren empezar en este mundo del emprendimiento y la inversión. Y, por supuesto, siempre bienvenido aquí a Comercio TV para que nos sigas dando esas clases magistrales. Ahí estamos viendo tus redes sociales. Ha sido un placer charlar contigo esta mañana. Gracias. Listo. Muchas gracias. Que les vaya muy bien.